Hola, hola a todos chicos, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a nuestra cápsula de historia, El día de hoy, ¿qué veremos? Recuerden que estamos en la Edad Media. Sucedían cosas en la Edad Media. El día de hoy vamos a ver un personaje del cual ustedes han oído hablar o han escuchado decir ciertos dichos. Por ejemplo, si no va a la montaña irá a... ¿Qué personaje será el cual veremos el día de hoy? Esto es nuestra cápsula de historia, geografía y ciencias sociales. Así que, sin más que decir, comenzamos con nuestra clase del día de hoy, en la cual veremos el Islam junto a Mahoma. ¿Quién es Mahoma? ¿O quién fue? ¿Qué hizo? ¿Por qué fue tan importante para el Medio Oriente? En la península arábiga, que es todo esto, lo que es de Arabia Saudita, en todo este sector se encuentra un lugar muy importante para el pueblo islámico. Es la llamada Meca, la ciudad de la Meca. Es una ciudad muy importante, y si nosotros vamos como turistas, debemos guardar ciertos respetos y ciertas tradiciones que se conservan hasta el día de hoy. Nosotros haremos esta clase centrados en el respeto, porque el respeto es algo muy importante. En el año 570 después de Cristo, nace un personaje tan importante para la historia de Medio Oriente, tan importante, nace alguien llamado Muhammad, o para nosotros, Mahoma. Acá nace alguien con una visión de mundo tan distinta, con una visión de mundo diferente para su época, con una visión de mundo que marcó un antes y un después para la gente de su nación y las naciones de Medio Oriente. Nos referimos a Mahoma. En el año 610 y 632, este profeta, este profeta llamado Mahoma, recibe revelaciones por parte de Dios a través del ángel Gabriel. A través del ángel Gabriel. Y este profeta le revela muchas cosas. Revela la importancia y le revela de que hay solamente un Dios. Un Dios. Razón por la cual el Islam se vuelve... El Islam es una religión monoteísta. Y lo que comienza a hacer este profeta, comienza a dar a conocer sus revelaciones, profetizar, hacer esto de divulgar lo que es el Islam, lo que es
lo que fueron sus revelaciones. Lo que fueron sus revelaciones. La más importante es que hay un Dios único. ¡Ah! Cambio, ¿qué sucede acá? Sucede algo completamente distinto. Nace a través de su divulgación de estas revelaciones que le dio Dios a través del ángel Gabriel, nace una nueva religión. Nace algo completamente distinto. Nace el llamado Islam. Y así se profetizaba el Islam, se predicaba. Él se sentaba en un lugar y comenzaba a dar a conocer sus revelaciones. Sus revelaciones. Pero entre los años que sucedió esto, 610 y 632, el último año, la última revelación del Islam es que él era el profeta. Él era el profeta de esta nueva religión. Y él en el año 632 fallece. Nace en la ciudad de Medina. Yo no me acuerdo cómo se decía en árabe, acá la siguiente está. Yatrib, sí, estaba bien. Yatrib era la ciudad, después se denomina Medina. Pero él muere en esa ciudad. ¿Y qué sucede? Se comienza a gestar lo que él hizo. Él daba a conocer sus revelaciones, de que había un Dios único y se comienza a generar una revolución. Una revolución. Una revolución muy importante. Una revolución muy importante, que es a través de la religión. Una religión completamente distinta. Y miren lo que sucede acá. Ya sabemos que él muere en el año 632, pero deja estas revelaciones en manos de los sucesores, es decir, los califas, quienes procuraron, se esmeraron, se dedicaron en expandir el Islam por Medio Oriente. Decir, esta es nuestra religión. Nuestra religión es el Islam, nuestras bases están en el Corán, sentadas por el profeta Mahoma. ¿Qué es el Corán? El Corán, para que lo entendamos, es un libro de enseñanzas de esta religión. Es un libro de enseñanzas, de visiones, de la cosmovisión que plasmó el ángel Gabriel en Mahoma al momento de las revelaciones. Es, para que lo entendamos, como una Biblia. Es la Biblia islámica. Es su libro más sagrado. Es su libro más importante. Es su libro más importante. Pero, ¿qué sucede acá con el Islam? El pueblo islámico se separa del mundo
en una determinada parte de su historia. Ellos en calendario islámico están en años antes que nosotros. Porque después de un acontecimiento comienza su año cero. Después de un acontecimiento comienza su año cero. Es decir, están aproximadamente 600 años atrás. Es decir, podemos decirlo y con todas sus letras, pueden estar en el 1400, en el 1420, 600 años atrás, porque es un calendario distinto. Estuvo un acontecimiento que marcó un antes y un después, su año cero. En la actualidad, el Islam es la religión que más se expande por el mundo. ¿Por qué? Porque los musulmanes se han dedicado a expandir la religión, a expandirla, a través de los califas, que son los sucesores del profeta Mahoma. Y para que lo entendamos mucho mejor ahora, Mahoma es el fundador de la religión islámica. ¿Y qué fue lo que hizo? Dar a conocer las revelaciones que le transmitió Dios a través del ángel Gabriel. ¿Cuál fue su importancia? Marcó un antes y un después en la historia de Medio Oriente. Pero esto no es todo. Ahora vamos a pasar a ver un breve video. Así que presten muchísima atención. Lo primero que tenemos que saber es qué es el Islam. El Islam es una religión monoteísta, es decir, cree únicamente en un mismo Dios, nacida en la península arábiga en el siglo VII después de Cristo. Es una religión que va a cambiar la faz de la tierra, no solo de la Edad Media, sino del presente nuestro, para siempre. ¿Por qué? Pues porque va a significar el comienzo de una religión que se va a expandir en la historia como nunca antes se había visto. Cuando hablamos del Islam tenemos que tener claro tres características básicas. Primero, que su fundador es Mahoma y que fue su principal profeta. Luego, que su libro sagrado es el Corán. Y por último, que sus seguidores son conocidos como musulmanes. Que el Islam es una religión basada en 5 pilares. 5 pilares que vamos a ver a continuación. El primero de ellos, profesión de fe, es decir, creer en Alá. El segundo, orar 5 veces al día orientado hacia la Meca. El tercero, ayunar durante el mes del Ramadán. El cuarto, la limosna, es decir, compartir con los pobres. Y por último, y aquello que todos los musulmanes deben cumplir una vez en la vida, es la peregrinación, el viaje hacia la Meca. Esto es una obligación. Puede entender como obligación, pero en cualquier etapa de la vida, por lo menos una vez, los musulmanes y aquellos que profesan esta religión deben visitar una vez la ciudad de la Meca. Vamos a continuar profundizando un poco más en la figura de Mahoma. Mahoma nació en el año 570 después de Cristo y durante su infancia y juventud se dedicó al comercio, era un comerciante. En el año 610 tuvo una gran revelación que cambiaría no solo su vida, sino prácticamente la vida del mundo entero. Mahoma recibió la revelación de Dios, de Alá en árabe, mediante el ángel Gabriel, quien le pidió que comenzase a peregrinar
la auténtica verdad de Dios, que era la religión musulmana. Mahoma es considerado por los musulmanes como el último gran profeta de Dios, es decir, el último de una estirpe que comienza en Abraham, que continúa con Moisés y que sigue continuando con Jesucristo. Es decir, tal y como podemos apreciar, el Islam es una variante del judaísmo que considera a Mahoma el auténtico profeta y que considera a su vez que Jesucristo es otro profeta más. Cuando Mahoma comenzó a peregrinar en la Meca, tuvo que enfrentarse a la oposición de los dirigentes religiosos. Debido a esta oposición, Mahoma tuvo que abandonar la Meca y huir hacia Medina. Esta huida, que en árabe se considera égira, es lo que, según los musulmanes, da comienzo al calendario musulmán. Una vez visto cómo se produjeron los comienzos de esta religión islámica, vamos a ver muy brevemente y mediante este esquema cuáles fueron las etapas de evolución del imperio. Y podemos estudiar cómo el imperio evolucionó fundamentalmente en torno a 3 etapas. La primera de ellas, que están marcadas en este esquema con 1 y 2, es la etapa donde Mahoma toma las riendas de esta nueva religión, muriendo en el año 632 y siendo sucedido por unos primeros califas que se van a suceder hasta el año 661. ¿Qué ocurre después? Pues da comienzo el califato omeya, que va a extender el Islam a prácticamente sus mayores límites en todo el Mediterráneo. Va a ser sucedido en el año 750 por el califato abasí, una nueva dinastía que va a tener como capital Bagdad. Hemos visto cuál fue la evolución del imperio musulmán y ahora vamos a ver cómo se expandió en torno al Mediterráneo. Pues, como podemos ver en imagen, el Islam se expandió en torno a 3 grandes focos. El primero es Arabia, es decir, la expansión que se produjo mediante la voluntad de Mahoma. Una vez a su muerte, los primeros califas expandieron el Islam en Egipto y en Oriente Próximo. Mediante la acción del califato omeya, el imperio musulmán alcanzó sus máximas fronteras, es decir, el norte de África, el Magreb y la península ibérica, con la fundación de este reino llamado Al-Ándalus. Aquí en imagen tenemos la gran mezquita de Damasco, una mezquita para cuya construcción el califa omeya utilizó los impuestos correspondientes a 7 años del imperio musulmán. Trajo miles de artesanos de Egipto, Bizancio, para construir la que sería la mayor mezquita de todo el imperio. ¿Cómo se produjo el final de la dinastía omeya? Pues bien, nos vamos a encontrar con una escena prácticamente de película. A mediados del siglo VIII después de Cristo, los omeyas, esta familia que gobernaba el califato de Damasco y la cual extendió el imperio hasta sus mayores límites, fueron asesinados en un banquete por su familia rival, los abasíes, los cuales tomaron las riendas del imperio y establecieron su capital en Bagdad. ¿Terminó esta matanza con la familia omeya? Pues realmente no, porque, y aquí también viene una escena de película, un miembro de la dinastía omeya escapó de esta matanza y pudo hacer que la dinastía omeya perdiese. Hablamos de Abderramán I, quien cruzó todo el desierto del norte de África para establecerse en Al-Ándalus, en donde se encontraban muchos partidarios de los omeyas. Esto lo estudiaremos más adelante cuando estudiemos el tema de Al-Ándalus. Por último, en este esquema podemos apreciar cuáles son las fases de expansión por las que pasa el imperio musulmán, teniendo una máxima expansión y esplendor en la época omeya y entrando en decadencia a finales del califato abasí. ¿Por qué se expandió el Islam en la Nos época detenemos omeya? acá, en este punto donde dice Égira. Acá comienza el calendario islam. Esta peregrinación de Mahoma de la Meca hacia la ciudad de Yahir, hoy Medina, es el llamado Égira, peregrinación, lo que da inicio a este calendario islámico
con este hecho, con este evento, la Égira, el año cero, el año cero islámico. Tenemos acá la importancia de las dinastías de los califatos. Destacan tres califatos: el ortodoxo, el omeya y el abasi. Y cada uno establece una capital distinta. Esto es en los omeyas y en los abasis. ¿Por qué? Resulta que del califato ortodoxo, eran amigos del profeta Mahoma, lo conocían. Es decir, ellos continúan con la expansión del Islam fuera de Arabia. Se expandió por toda la península y más allá. En el califato omeya se establece como capital Damasco, como capital la ciudad de Damasco. Y en este punto llegamos a la máxima expansión territorial del Islam, desde la India hasta la península ibérica, es decir, hasta España. Llegaron musulmanes a España, a Portugal. Eso es cierto. Y estuvieron muchísimos años. Muchísimos años estuvieron ahí. En el califato Abbasi, suena como apretar la nariz, Abbasi, así. La capital fue Bagdad, pero fue el periodo de mayor decadencia del Islam. ¿Por qué? Son los califatos, hay disgregación territorial. Nosotros somos de este califato, nosotros somos de la familia de los amigos del profeta. No, nosotros somos descendientes del califato Omeya. No, perdón. Querían establecer por distintos territorios. Y fue esto lo que ocasionó que fuera decadente, que se fuera reduciendo cada vez el territorio islámico. En consecuencia, llegamos hasta este punto de el Islam y el profeta Mahoma. ¿Qué sucede después del 1252? Nos encontramos con otros eventos que tienen amplia relación con la península ibérica y también con el final de la Edad Media para el mundo, no así el calendario islámico. Chicos, esperando que hasta acá esta cápsula les haya gustado, que haya sido fructífera para cada uno de ustedes y por supuesto que tengan una magnífica tarde. Nos reencontramos mañana en la siguiente cápsula de historia. Que tengan todos ustedes una Y maravillosa entrando en tarde. decadencia a finales del califato abasí.